Muy buenas noches a los que no he visto y nuevamente les comparto el gusto de estar entre ustedes, ¿no? Y bueno, también agradecerles personalmente todas las formas que han estado cerca nuestro a lo largo del año. También tenemos la visita esporádica frecuente de los hermanos del llamado y otras visitas frecuentes que no vamos a mencionar. Eh, y bueno, gracias por todo lo que hacen por San José y por nosotros como familia. Y bueno, hoy nos alegramos de estar todos, también que nos acompañe Dylan. Dylan creció en la escuela dominical desde chiquito, ya están los 15 años, ¿no? 15 años, Dylan. Muy bien, así que es lindo ver lo que el Señor está haciendo en su vida y por eso oramos mucho por él. Y bueno, sin duda que en sus caminos, en los caminos del Señor vamos comprobando la gracia y la bondad de Dios. Hemos cantado. Cuántas cosas puede hacer el Señor en nuestra vida. Bueno, hoy vamos a estar pensando más bien un panorama, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Vamos a instalarnos en el Sermón del Monte, así que vamos a pensar en esos 3 capítulos tan especiales de Mateo, Mateo 5, Mateo 6 y 7. Obviamente no vamos a leer todo eso, ¿no? Solamente vamos a pararnos en la puerta. Vamos a ver un panorama general y destacar cuál es la verdadera dicha y bendición en la vida. Por eso vamos a leer los primeros versículos, pero tampoco vamos a analizar todos estos versículos, así que no se preocupen. Apenas vamos a ver la palabra bienaventurado y un poquito más. Bueno, esta es una serie que estuve llevando por varios meses, ¿no? Así que por eso le digo que es un panorama. Y yo la he titulado La vida entre dos reinos. La vida entre dos reinos, porque el Sermón del Monte son los principios del reino de Dios. Los valores, actitudes que Dios espera, los pensamientos de Dios, lo que tiene que ser nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y mientras uno vive como un hijo del reino, tiene que estar en medio del reino de las tinieblas. Entonces, cuando uno mira algunas de estas cosas del Sermón del Monte, dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? Por eso algunos dicen que el Sermón del Monte no es aplicable a los tiempos tan difíciles de este mundo. Dicen, es muy débil para vivir en el mundo que estamos, hay que ser un poco más duro, ¿no? Entonces, algunos consideran que el Sermón del Monte está imposible de llegar a estas demandas. Bueno, es así, es imposible de llegar, humanamente hablando. Vamos a leer entonces el capítulo 5, dice de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por el tiempo que Jesús está expresando estas palabras, había un contemporáneo que seguramente los que estudian deben haber escuchado de él, por uno de los grandes filósofos que vivió en Roma, fue Séneca. Y Séneca fue contemporáneo de Cristo. Nació más o menos por el año 4 antes de Cristo y murió. Lo hicieron morir en realidad por el año 65 después de Cristo. Pues Séneca era tutor de Nerón, pero bueno, y vivía entre leones. Y Nerón al final lo hizo suicidar. No lo mató directamente, quizás por misericordia, pero lo hizo matar. O sea, se tuvo que matar él, ¿no? Y entonces este filósofo desde Roma se dedicaba a construir una filosofía que sirviera de guía para la vida. Séneca es muy estimado en muchos de los lectores de la antigüedad y en nuestro tiempo. Incluso en el pasado muchos le dieron cierto visto bueno, ¿no? Como grandes cristianos como Tertuliano, como el llamado San Jerónimo, Agustín de Hipona, hablaban bien de Séneca. Pues muchos de los postulados de Séneca eran muy parecidos, muy compatibles con el cristianismo. Ahora, ¿cómo entendía Séneca el concepto de felicidad? Porque nosotros hemos estado hablando, hemos leído varias veces la palabra bienaventurados. Algunas versiones dicen dichosos, otros dicen felices. Bueno, Séneca sostenía que la verdadera felicidad no depende de factores externos que estén fuera del control de una persona. Él abogaba por la independencia interna, o sea que una persona podía cultivar la fortaleza interior y la autodisciplina para enfrentarse a las adversidades de la vida. Entonces, él veía la felicidad como vinculada al dominio de las pasiones y al dominio de los deseos. Ese era su pensamiento. O sea, él veía la virtud como la base de la felicidad, como una vida sujeta a la razón. Ahora, ¿saben que en nuestro tiempo hay un resurgimiento? Porque Séneca era un estoico. En nuestros días hay mucha gente que tiene una actitud estoica en la vida. Hay una corriente entre los jóvenes que tienen mucho de Séneca. O sea que procuran mantener una mente tranquila, que se aparta de las perturbaciones del mundo convulso y tan perturbador que tenemos ahora. Hay como un cierto hastío en los jóvenes de los excesos del placer y esa continua creación de necesidades que hay en el consumismo. Entonces, hay muchos que están en esa búsqueda de autocontrol y de tener una felicidad separada de las cosas materiales. Vieron que ahora hay muchos programas de ese tipo, de vivir en forma apartada y comer junto al río y picar la comida en la tabla y lavándola en el arroyo. Bueno, eso es un poco de estoicismo. Esas cosas siguen todavía, han resurgido en nuestro tiempo. Ahora vamos a ver que el concepto de felicidad de Jesús no pasa por ahí, ¿no? Tenemos que recordar, y bueno, a veces cuando pensamos en el momento que irrumpe el Evangelio, en ese tiempo, pensamos que toda la gente era medio ignorante, que no sabía nada, pero en ese tiempo la filosofía griega era excelente. O sea, el pensamiento de muchos hombres que ustedes estudian ahora, bueno, era algo realmente enriquecedor en muchos sentidos. Pero el Evangelio proclama, irrumpe en ese mundo que podríamos decir la palabra de un crucificado
que fue condenado como un malhechor, era como algo de poco interés para, para la excelencia del pensamiento de esa época. Pero por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque no era solo pensamiento, era el poder de Dios para salvación. Entonces, a pesar de la excelencia de los filósofos, en el tiempo de Cristo, en el tiempo del apóstol Pablo, ya había una filosofía escéptica, porque no se estaba llegando a la verdadera necesidad del ser humano. Y en ese momento llega el Evangelio, que se centraba en una persona que vino de lo alto, no la búsqueda de, digamos, de lo bueno y la salvación desde adentro, sino que la salvación y lo bueno viene desde lo alto, en la persona de Cristo. El Evangelio entonces hablaba de un Dios personal que venía desarrollando un plan y que se consumó en la persona de Cristo. A diferencia de los filósofos que solamente hablaban de conceptos generales, deidades universales y cosas así, nada personal. Pero el Evangelio proclamaba un Dios personal que se hizo carne, que vivió entre los hombres en la persona de Cristo. Entonces, el Evangelio marcó una distinción y, como decía el apóstol Pablo, no meramente palabras, sino también con el poder de Dios. Y muchas personas fueron tocadas en ese Evangelio. Entonces, como les decía, mientras Séneca establecía los fundamentos para ser feliz, según el pensamiento del hombre, el Hijo de Dios nos trajo el pensamiento del cielo de cuál es la verdadera dicha y bendición en la vida, que es lo que tenemos en el Sermón del Monte. Como ustedes ven, comienza con esas palabras de bendición. Cristo mismo vino para ser la fuente de esa bendición. O sea, cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Él no está diciendo, yo les muestro un camino de bendición y felicidad, sino que Él dice, en mí mismo está la vida plena. ¿No? Si yo conozco a Cristo, tengo la vida plena y tengo la verdadera felicidad, tengo la verdadera dicha en la vida. Esto Jesús lo dijo de muchas maneras. Lo dijo, por ejemplo, hablando de que creer en Él era como beber de una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Él usó muchas figuras para hablar de esa vida y de esa dicha. Él decía que el que come de Él queda saciado permanentemente. Todos sinónimos de creer y de confiar en su persona. Entonces, el Evangelio de Cristo es la buena noticia de que por medio de Él y su obra nos podemos reconciliar con Dios. Y nada que ver con el pensamiento de que por medio del dominio de las pasiones y los deseos internamente yo puedo ser feliz, sino que necesitamos reconciliarnos con Dios para ser felices, para encontrar la dicha en la vida. Ese es el mensaje del Evangelio en medio de todo este pensamiento. También el Sermón del Monte es un discurso que orienta a la verdad, porque nosotros nos vamos edificando diferentes ideas sobre lo que es la felicidad. A veces la noción más común de la sociedad es que logrando algunas cosas, comprando algunas cosas, pudiendo acceder a ciertos lujos, ahí está la verdadera felicidad. Y la palabra de Dios nos dice que no. Aquí en el Sermón del Monte tenemos lo que hemos leído en las bienaventuranzas, tenemos la verdadera noción, dónde está la dicha, dónde está la verdadera bendición en la vida. Decía el salmista, ¿quién nos mostrará el bien? El Salmo 4:6. Y bueno, la palabra de Dios nos muestra el bien. La palabra de Dios y en este caso, como estamos viendo, el Sermón del Monte. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer. ¿Para quién es el Sermón del Monte? Y ahí, bueno, ahí empiezan algunos debates. ¿Para quién es el Sermón del Monte? Muchos han discutido a quién se aplica. Algunos dicen, bueno, esto no tiene nada que ver con la iglesia ahora, se aplicaría para el milenio. Bueno, no estamos de acuerdo con eso.
Que en el milenio se vivan algunas cosas de manera plena es otro asunto. Pero ahí está relacionado el Sermón del Monte al concepto del reino que tenemos, lo que podemos conocer del reino de Dios. Pero evidentemente, cuando ustedes leen el Sermón del Monte, los oyentes eran personas que conocían la ley, eran judíos, ¿no? Especialmente el primer capítulo, el 5, en aquello de oíste que fue dicho, pero yo os digo, era persona que conocía la ley. Y hay muchas referencias que muestran que el contexto es de la vida religiosa y ceremonial de la nación de Israel. Bueno, ya sabemos que también Mateo, cuando está escribiendo, está pensando en el lector judío, ¿no? Eso es uno de los pilares para entender Mateo. Y también que el Sermón del Monte se encuentra en el contexto del ministerio de Jesús en la predicación del Evangelio del Reino. Si ustedes miran en el 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. ¿Cuál es el Evangelio del Reino? Porque Jesús no estaba predicando acerca de la cruz. No estaba predicando como la iglesia predica acerca de un Salvador que murió por los pecadores. Jesús no podía predicar eso porque él todavía no había muerto, porque la obra de la cruz no se conocía, y aparte le estaba predicando específicamente a la nación de Israel. Entonces el Evangelio del Reino, en este momento, y ahí vemos que el reino de Dios toma diferentes expresiones en la Biblia y no se puede mezclar. Cuando ustedes mezclan las cosas, ahí viene la confusión. El Evangelio del Reino tiene que ver con la expectativa mesiánica que la nación de Israel estaba esperando. El mismo que proclamó Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñaba, y el llamado al arrepentimiento era a que todo israelita tenía que prepararse para recibir a su rey, a su verdadero Mesías. ¿Cómo se preparaba? A través del bautismo que ejercía Juan el Bautista, que no es un bautismo cristiano. Cuando Jesús enviaba a los discípulos de 2 en 2, no iban a predicar la buena noticia que predica la iglesia. ¿No es cierto? No iban a hablar de que Jesús murió por los pecadores. Estas cosas no habían sucedido todavía. Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto. Lo que sí es igual es que se trata de la misma persona. O sea el Evangelio del Reino o el Evangelio que predica la iglesia, se refiere a Cristo. Eso es igual. Y lo que sí es igual es que se accede al reino por medio de la fe. Eso es lo mismo en todos los tiempos. El principio de la fe en todo momento. Entonces, el Sermón del Monte mostró a las personas, en un sentido, cuán lejos estaban de la justicia que demanda el reino. Cuán lejos estaban. Por ejemplo, cómo habían sepultado los mandatos de la ley mosaica bajo sus propios pensamientos e interpretaciones de los rabinos. Y cómo estaban haciendo trampa en muchos mandatos de la ley, ¿no? Pensando que cumpliendo alguna cosita ya estaba. Jesús va al corazón de la cuestión y dice, no, hablar de manera agresiva contra tu hermano es también homicidio. Posiblemente no estás matando, no matarás, pero cuando dices algo con odio, estás matando. Es un pecado, está al nivel del asesinato. Y ahí el Señor muestra el espíritu de la ley, que la ley iba mucho más allá de lo que eran las apariencias y los cumplimientos externos, como el adulterio. Jesús dice, no, el adulterio también es del corazón, no solo consumado y de hecho. Bueno, ese es un gran tema. Ahora, lo que expresa el Sermón del Monte, ¿qué relación tiene con la iglesia? Bueno, la iglesia, en la vida de los creyentes, en nuestros corazones mora el Espíritu Santo, habiendo culminado la obra de la cruz, o sea, la presencia del Espíritu es gracias a que la obra de la cruz está terminada,
podríamos decir que en este momento la iglesia es la única que puede tomar estos principios del reino de Dios y vivirlos. La iglesia es la única. O sea, el creyente por la presencia del Espíritu Santo tiene una justicia superior a la mosaica. Porque es la fe que obra por amor, como dice Pablo en las epístolas. La fe que obra por amor. Que es mucho más que aquella obediencia por temor al castigo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que cuando los judíos trataban de cumplir la ley, en realidad se daban cuenta que no podían, pero bueno, dice Pablo, la ley ha sido su guía, que lo va llevando con más conciencia de que son pecadores. ¿A quién? A Cristo, ¿no? Él es nuestra verdadera justicia. ¿Qué expresa el Sermón del Monte? El Sermón del Monte no dice vivan de esta manera para ser hijos de Dios, sino que el Sermón del Monte dice, si ustedes son hijos de Dios, si son hijos del reino, tienen que vivir de esta manera. O sea, el Sermón del Monte no presenta el camino de la salvación, aunque sí presenta advertencia muy solemne en el capítulo 7. Los dos caminos, cuidado con aquello de Señor, Señor, pero no, la vida de obediencia no existe. Podemos decir, si somos cristianos, bueno, en nuestra vida se tiene que expresar los principios y el carácter del reino de Dios. Por eso yo les animo a estudiar el Sermón del Monte por tres razones principales, porque nos muestra la clase de pueblo que Dios quiere en este mundo. Decía Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, aquí en este Sermón del Monte se describe la clase de pueblo que Dios quiere, las cualidades de ese pueblo, las virtudes de ese pueblo. Porque también el Sermón del Monte nos muestra la profunda necesidad de nacer de nuevo. Cuando uno se enfrenta, como le decía, la sociedad más o menos conoce algo del Sermón del Monte, ¿no? Alguna parte conoce. Y por lo general dicen, pero eso no se puede aplicar, es imposible. O sea, el Sermón del Monte parece algo bastante débil y pusilánime para enfrentar la vida. Sin embargo, lo que muestra el Sermón del Monte es que necesitamos nacer de nuevo para poder vivir estas cosas. Y porque, bueno, viviendo estas cosas vamos a experimentar la verdadera dicha y bendición. Y ahí entramos a considerar esta palabra, bienaventurados, bienaventurados. ¿Por qué Jesús la repite tanto? Ese término significa, bueno, de ahí tenemos la palabra macro, por ejemplo, algo largo, algo grande. Como adjetivo, indica no solo los caracteres que reciben bendición, sino también la naturaleza de lo que es de mayor bien, o sea, algo que es bendito y dichoso. Por ejemplo, en Gálatas 4:15 aparece como satisfacción. Podríamos decir que hay una sola clase de persona que es feliz, una sola clase de persona que es dichosa, y es la persona que está bendecida por Dios. Porque la palabra bienaventurados muestra eso. Decía William Barclay que describe ese gozo que tiene su secreto en sí mismo, ese gozo que es sereno, inalterable y autosuficiente, pero que proviene de nuestra relación con Dios, que proviene de nuestro contacto con el Señor. O sea, describe ese bienestar, pero divinamente concedido, el bienestar que proviene de Dios, la dicha que proviene de Dios por estar relacionado con Él, ¿no? Ese es el sentido de bienaventurado, o sea, no meramente una felicidad superficial,
sino una dicha conectada con su persona. A eso se refiere el Señor. Ustedes saben que la felicidad es una de las grandes búsquedas de la humanidad. Hoy en nuestro tiempo se toman muchas decisiones. La gente dice, bueno, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Habrán escuchado eso? Lo hemos escuchado muchas veces. Lamentablemente, es el camino que se toma con esa idea. Yo tengo derecho a ser feliz, pero los caminos que se toman no son los mejores. Y a veces en el camino de la felicidad que uno toma por uno mismo se encuentran las mayores decepciones por el pecado. O sea, los mayores golpes en la vida se sufren tantas veces porque queremos tomar ese camino de yo quiero ser feliz, pero por mis medios, a mi manera, como yo quiero, como a mí me gusta. Pero no por la dicha de conocer a Dios. El pecado en cierta medida ofrece felicidad, ¿no? El pecado es atractivo, pero también trae miseria, trae tristeza, trae muerte en la vida. Ahí se aplica lo que dice el sabio en Proverbios 14:12, el camino que al hombre le parece derecho, este camino me parece bueno, me parece lo mejor para que yo sea feliz, pero es un camino de muerte. El problema es cuando queremos buscar esa felicidad a nuestra manera, ignorando a Dios y evadiendo los principios de la voluntad de Dios. Entonces, en vez de encontrar felicidad, empezamos a encontrar las consecuencias de nuestro proceder, nuestra mala decisión. Así que el error más grande es ir tras la felicidad en la vida sin tener en cuenta a Dios, que es la fuente de la felicidad. O sea, el corazón del ser humano se encuentra satisfecho, se encuentra con contentamiento, se encuentra dichoso cuando está en una relación correcta con Dios. Entonces, por eso decimos que el Evangelio de Cristo es lo que todo ser humano precisa. Porque el Evangelio, por medio de la obra de la cruz, nos lleva a reconciliarnos con Dios. Y es en la reconciliación con Dios, entrar en esa condición de hijos por medio de Cristo, que podemos disfrutar de verdadera dicha en nuestra vida. Pero, ¿qué significa que una persona sea bendecida? Lo primero, como hemos dicho, es que la persona está conectada con la fuente de la bendición, con la fuente de la dicha. O sea, está bebiendo del agua de la vida en su relación con Dios. Y una de las cosas que podemos ver en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, es que lo que más se destaca es la relación con un padre en todas las circunstancias de la vida. Entonces, esa es la gran bendición de conocer a Cristo. Dice que a todos los que creen, a los que le recibieron, que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entramos en una relación de hijo con un padre que cuida todos los aspectos de nuestra vida. Lean el capítulo 6. Y ahí habla de las necesidades de la vida, las circunstancias, las carencias. Pero hay un padre que conoce, que nos escucha, y Jesús enseña que podemos hablar con ese Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y ahí el Señor enseña acerca de la oración y el diálogo con un Padre. Bueno, también que la persona sea bendecida implica que hay promesas. En este caso ustedes ven que la bienaventuranza tiene que ver con ciertas promesas, con ciertas bendiciones que Dios otorga a aquellos que viven en actitudes que agradan a Dios. Por ejemplo, como vemos, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso tiene promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así continuamos. Hay una promesa tras otra. Algunas de las cosas que podemos apreciar
es que estas características del pasaje que hemos leído, estas bienaventuranzas, no son elegibles, son una unidad. Todas las que hemos leído, todas estas bienaventuranzas. No se trata de que yo pueda elegir, bueno, eh, ser manso, pero no me interesa otra parte. No. Son una unidad donde cada una implica a la otra y también podríamos decir que cada una demanda a la otra. Están todas conectadas una con la otra, ¿no? Por ejemplo, no se puede ser pobre en espíritu sin ser manso. Alguna cualidad puede manifestarse más que otra. La proporción puede variar, pero en alguna medida todas están presentes. Cuando vemos estas 8 características, no se refiere a 8 clases de personas, se refiere a un solo grupo de personas. Y ustedes pueden ver que estas características no describen una tendencia natural. Porque también uno podría decir, bueno, yo conozco a fulano que es manso. Pero no está hablando de eso. Es decir, lo que Jesús dice no describen tendencia natural. Hay personas que pueden parecer por naturaleza más pobres en espíritu que otras, o naturalmente más mansas que otras. Pero cuando comprendemos de qué trata cada una de estas características, nos damos cuenta que es necesaria la intervención de Dios. No son cosas naturales. No está hablando de diferentes tipos de personalidad. Son rasgos producidos por la gracia de Dios. Son rasgos producidos por el nuevo nacimiento en una persona. O sea que hablamos en esencia de la profunda diferencia cuando la vida de Dios está en el corazón. Bueno, para cortar los tiempos, como les decía, solamente no vamos a parar en la puerta. Así que vamos a ver la primera. Y en la primera, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una versión de la traducción viviente que dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O sea, está interpretando lo que realmente significa. No es una traducción, es una interpretación. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque al reino del cielo le pertenece. Otra de las cosas que podemos apreciar es que el orden de esta bienaventuranza tiene una intencionalidad. Y la primera cualidad es justamente esa. Lo que me va a permitir la entrada al reino es reconocer mi necesidad. Si yo no reconozco mi necesidad, no puedo entrar a lo que Dios me da. Entonces lo primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero primero quisiera mencionar lo que no es. Ser pobre en espíritu, bueno, no está hablando de pobreza material, sino que con respecto al espíritu humano. Es decir, la pobreza no garantiza espiritualidad, ni que la persona pueda ser humilde ante Dios. Pero tampoco significa un espíritu débil o falto de coraje, no se refiere a eso. O sea, no está hablando de personalidad, no está describiendo, como le decía, una condición natural de nacimiento, o sea, no es falta de carácter lo que dice el Señor. Tampoco se refiere a demostrar lo humilde que somos, como a veces decimos, bueno, no somos nadie. Y a veces tomamos una postura de abatimiento, como de cierta afectación religiosa, cuando tratamos de reafirmar qué pobres que somos, ¿no? Es decir, no está hablando Jesús de una supresión de la personalidad. No está hablando de esa falsa humildad que uno pueda tomar como una apariencia. No habla de eso. Esta primer condición para entrar al reino de Dios tiene que ver con vaciamiento.
tiene que ver con reconocimiento de carencia. Es decir, no podemos ser llenados hasta que no nos demos cuenta que estamos vacíos. Por aquellos que son conscientes de su necesidad y miseria son los que van a ser saciados con la bendición de Dios cuando se acercan a Dios. ¿Recuerdan aquel publicano orando junto a un fariseo? Esa es una ilustración perfecta de lo que es ser pobre en espíritu. Golpeando su pecho, este hombre dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Como diciendo: yo no tengo nada, no tengo mérito, no tengo obras, no soy nadie para presentarme ante ti. Sé propicio a mí. Mientras que el otro religioso estaba lleno de lo que había hecho y lo que él era. Entonces, la bendición del reino es para aquellos que entran por la puerta reconociendo su propia carencia. Y la salvación en Cristo, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos las manos vacías ante un Dios santo. No tenemos nada. No hay mérito, no hay obra, no hay justicia personal que me permita presentarme a Dios para que Dios me acepte. Yo tengo que ir con las manos vacías, como un pecador que está perdido, reconociendo lo que soy, reconociendo que lo único que merezco es la condenación. Y eso es ser pobre en espíritu. La bendición de Dios comienza con ese primer paso en nuestra vida. Pero en esa situación, o sea, reconociendo nuestra absoluta bancarrota espiritual, es que tenemos que descansar en los brazos de Cristo, ¿no? Poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, porque vino para ser nuestro Salvador. ¿Qué dijo Jesús? Que venía ¿a qué? No he venido a condenar, sino que vino a salvar. Él venía a buscar a los pecadores. Él dice que aquellos que se creían justos y sanos, bueno, eso no se van a mantener lejos. Pero los que se dan cuenta que son indignos de estar en la presencia de Dios, los que reconocen su pecado, están en la condición para recibir la salvación. Solamente creer en Cristo. Entonces, esta bienaventuranza halla su plenitud en lo que el pecador encuentra en Cristo. Tenemos que vernos con esas manos vacías y con una indefensión total ante el juicio de Dios. Es decir, no hay defensa que podamos presentar ante Dios para que Dios nos acepte o nos salve. No tenemos nada. Solamente refugiarnos en la obra misericordiosa de salvación en Cristo. Bueno, ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la buena noticia de que el Señor dice a todos: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Los trabajados y cargados, a veces abatidos por su pecado, y el Señor dice: yo los voy a hacer descansar, los voy a perdonar y van a ser bendecidos con la dicha de la comunión con Dios como un Padre. Así que nos vamos a quedar en esa puerta de los pobres en espíritu. Pero también esa puerta, las bendiciones del reino, es para el creyente. Cuando el creyente piensa que sabe mucho, cuando el creyente piensa que es muy importante, que ya no necesita de Dios, ahí la cosa se complica. Siempre somos pobres en espíritu. Siempre tenemos que tomar ese camino de reconocer nuestra necesidad. Y dice Jesús que si somos pobres en espíritu, en nuestra actitud, somos dichosos, porque Él está pronto a enriquecer nuestra vida. Bueno, que el Señor nos ayude a darnos cuenta que la verdadera bendición se encuentra en nuestro contacto con el Señor. La dicha en la vida
no se encuentra buscando las cosas agradables a mi modo o según mis deseos y placeres o circunstancias que puedan aparecer. La dicha en la vida se encuentra en Cristo, ¿no? La vida plena está ahí. No tomemos caminos que vamos a lamentar. A veces es muy triste ver la juventud. Estamos viendo consecuencias terribles. Allá por la ciudad deambulan los jóvenes por las calles. Una situación muy miserable la que viven. Ayer estuvimos pensando con los adolescentes en el Sermón del Monte. Y estuvimos pensando en lo que Jesús dijo, que hay un ojo bueno y hay un ojo maligno, ¿no? El ojo bueno está lleno de luz, la luz de la verdad, capta la luz de la verdad. Y toda la vida está llena de luz. Pero el ojo que está en tinieblas trae tinieblas a la vida. Más las tendencias naturales hacen que las tinieblas sean mayores. Y el que está en tinieblas se hace mucho daño. Entonces, que el Señor, que encuentres en el Señor la dicha verdadera y genuina en tu vida. Muchas gracias por este tiempo y que sea para edificación de cada uno.